Al menos en 3 ocasiones, desde la caída del muro de Berlín, los rusos han propuesto un nuevo arreglo de seguridad para Europa en el contexto de la OSCE, basado en tratados con el Consejo de Seguridad. La última vez que hicieron una propuesta menos ambiciosa fue en diciembre de 2021, cuando propusieron abrir una conversación con la OTAN por un lado y con los Estados Unidos por el otro, para intentar encontrar un arreglo que creara un sistema de seguridad estable, no solo para Europa. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo el gran privilegio de hablar con uno de los ex diplomáticos más destacados de Suiza, el embajador Jean-Daniel Rutsch. El embajador Rutsch se retiró el año pasado del servicio diplomático de Suiza y recientemente publicó un libro muy perspicaz titulado Crímenes, odio, temblores, de una guerra fría a otra en busca de la paz y la justicia. Entre sus muchos destinos, el embajador Rutsch trabajó en la OZ y como enviado especial para el Medio Oriente en Berna, antes de ser nombrado embajador en Serbia y Montenegro en 2012, en Israel en 2016 y en Turquía de 2021 a 2023. Embajador Rutsch, bienvenido. Muchas gracias por tenerme en su programa. Es fantástico hablar con un diplomático con tanta experiencia en asuntos diplomáticos actuales, neutralidad y mediación. Quería comenzar con la última parte de su libro, en la que describe sus propias experiencias en Estambul, con la única oportunidad real de una paz temprana en la guerra ruso-ucraniana. Me refiero a las negociaciones de marzo y abril de ese año, que ocurrieron allí, y que al final, ahora sabemos que fueron saboteadas. Usted estuvo involucrado en esta discusión. ¿De qué manera? Sí, bueno, sabes, en un momento, Suiza fue contactada por el mediador, Turquía, para hablar sobre la neutralidad, porque dijeron que entre los 4 o 5 bloques de las negociaciones, uno de ellos era cómo definir un estatus de neutralidad para Ucrania. Neutralidad con garantías de seguridad, porque los ucranianos insistieron y todavía insisten en las garantías de seguridad. Y los turcos nos dijeron, bueno, sabes, somos miembros de la OTAN, no sabemos mucho sobre la neutralidad. Por eso nos gustaría cooperar con ustedes para definir cuál debería ser este estatus de neutralidad. Pero solo unos días después, las conversaciones colapsaron y realmente nunca hubo un seguimiento de esta conversación. ¿Alguna vez descubriste por qué se colapsaron las conversaciones? Tenemos algunos informes de Naftali Bennett, el entonces primer ministro de Israel, de que las conversaciones se colapsaron después de la visita de Boris Johnson. También tenemos declaraciones de Boris Johnson en ese sentido, de que la Alianza Occidental en realidad le dijo a Ucrania que siguiera luchando. ¿Tienes más información sobre qué fue lo que... Lo que los turcos me dijeron entonces fue que algunas potencias tienen una agenda más global y quieren debilitar a Rusia. Esto fue dicho por el propio secretario de Defensa de los Estados Unidos solo unos días después de que las conversaciones colapsaran. Así que creo que ya no hay duda. Quiero decir, solo aquellos que se mueven por consideraciones ideológicas pueden disputar ese hecho. En tu libro mencionaste 4 puntos que eran los pilares clave de los acuerdos de paz propuestos. Y uno de estos pilares era, de hecho, el retorno de Ucrania a la neutralidad. Y los rusos hicieron esto explícito, ¿verdad? Usaron ese término. Ucrania tenía un artículo de neutralidad en su constitución hasta 2014. Luego se deshizo de él y lo reemplazó con la aspiración de unirse a la OTAN. ¿Por qué crees que son los rusos los que querían que la neutralidad volviera?
Puedes ver eso desde una perspectiva histórica profunda. Creo que la visión de la seguridad europea, a la manera rusa, es evitar un enfrentamiento directo, es decir, un contacto directo entre los bloques militares. Y lo que era su visión, y todavía creo que lo es tener una zona de amortiguamiento con estados neutrales entre ellos y la OTAN. Uno de ellos, por supuesto, el eje central de esa zona de amortiguamiento, sería Ucrania. Estoy hablando desde la perspectiva histórica, porque ese es exactamente el sistema que el zar Alejandro implementó después de las guerras napoleónicas al crear una serie de estados neutrales entre Francia y las potencias germánicas. Y por eso Suiza se volvió neutral. Fue una idea rusa. Y creo que esta concepción, que dos grandes potencias no deberían tocarse para reducir el riesgo de guerra, todavía está presente probablemente en la mente rusa, que también está definida por otras cosas como la inmensidad del territorio y la ausencia de obstáculos naturales como los Alpes, como los que tenemos aquí. Así que es muy en línea con la estrategia rusa tradicional, never tener tan amortiguado grave is el OTAN. En los medios occidentales, hemos leído durante los últimos 3 años que los rusos no están dispuestos a negociar, que no se puede negociar con Vladimir Putin, y que Vladimir Putin y los rusos solo conocen la violencia. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cuál es tu experiencia personal con la diplomacia rusa? No, bueno, esto es ideología. Hay una batalla terrible para controlar las narrativas, o para ganar las narrativas. Y vemos que incluso en Suiza, los principales medios de comunicación, aquellos que solían tener una reputación muy alta, simplemente compran esta propaganda de la OTAN. Ahora, creo que el primer paso hacia la neutralidad es tener la evaluación correcta de la situación y mirar los hechos y los intereses de los diversos actores y las posiciones reales, más allá de las narrativas, las declaraciones y la propaganda. Lo que puedo decir sobre este tema es que he estado involucrado en tratar de redefinir la seguridad europea desde la caída del muro de Berlín, especialmente en el contexto de la OSCE. Al menos en 3 ocasiones desde la caída del muro de Berlín, los rusos han propuesto un nuevo arreglo de seguridad para Europa en el contexto de la OSCE-West, basado en tratados con el Consejo de Seguridad. La última vez que hicieron una propuesta menos ambiciosa fue en los años 90. Una menos ambiciosa fue en diciembre de 2021, cuando propusieron abrir una conversación con la OTAN por un lado y con los Estados Unidos por otro, para intentar encontrar un acuerdo que creara un sistema de seguridad estable, no solo para Europa. No olvidemos que toda la arquitectura de seguridad nuclear que se había definido desde los años 70 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se ha derrumbado en gran medida desde que George W. Bush en 2003 abandonó el Tratado ABM, el Tratado de Misiles Antibalísticos, que era en gran medida la piedra angular de toda esta previsibilidad nuclear, o el sistema que se implementó para prevenir una guerra nuclear. Y creo que esa era la otra parte de la disputa con los Estados Unidos. Pero los que dijeron no a esas conversaciones no son los rusos. Estos eran los estadounidenses. Y si miras la historia y cuánto la Unión Soviética y luego Rusia cumplieron con los acuerdos, no creo que realmente se pueda decir que fueron los rusos o los soviéticos quienes abandonaron o violaron los acuerdos. No, generalmente los rusos tienen un historial comprobado, creo, de cumplir con su palabra, siempre que esté en su interés, por supuesto. Pero por eso es necesario tener estas consultas y comunicaciones permanentes entre las grandes potencias. La OSCE habría ofrecido el foro adecuado para tener una estructura permanente para la seguridad europea. Y por cierto, Suiza, y no solo Suiza, sino los otros estados neutrales, jugaron un papel clave en ese entonces para crear este sistema, que desafortunadamente permaneció embrionario porque Occidente quería aprovechar su ventaja tanto como fuera posible, mientras Rusia estaba débil.
as much as possible while Russia was weak. There's very good research on that, on what happened between... Hay muy buena investigación sobre lo que sucedió entre 1970 y 75, las negociaciones que llevaron al proceso de la CSDC y luego, en última instancia, a la institucionalización en la OSCE. Hubo un momento durante la Guerra Fría en el que todo se desescaló. El embajador estadounidense Jack Matlock sigue enfatizando que la Guerra Fría no terminó cuando la Unión Soviética colapsó en el 91. Terminó en 1989, cuando ambas partes negociaron su fin, porque era de interés para ambas hacerlo. Luego, algo sucedió. Algo sucedió que cambió este ambiente de cooperación a algo que arruinó toda la estructura de seguridad que teníamos y con la que los rusos estaban de acuerdo en crear. ¿Puedes explicarte qué fue lo que mató la paz posterior a la Guerra Fría? The post-Cold War peace. But I think that there are really Creo que hay realmente dos aspectos que deseo enfatizar aquí. Por supuesto, sería una explicación muy larga, pero creo que hay realmente dos aspectos. Uno de ellos es que los estadounidenses estaban embriagados con su victoria. Estaban convencidos, y todavía están convencidos hoy, de que son la única superpotencia que tienen que gobernar el mundo. Esta es una tendencia que se ve en la mentalidad de los estadounidenses hoy, y desde hace bastante tiempo, desde Destinos Manifiesto, si quieres retroceder en la historia. Y desde ese punto de vista, no podían tolerar hablar con nadie como iguales. Eso es lo primero. as equals. That's the first thing. The second thing, La segunda cosa es que algunos de los estados que sufrieron bajo el dominio soviético, estoy pensando en los estados bálticos o Polonia, también por supuesto los checos, realmente exigieron garantías de seguridad de los Estados Unidos y querían unirse a la OTAN porque tienen su propia perspectiva histórica, que es, bueno, los rusos pueden ser débiles ahora, pero eso no durará para siempre. Por lo tanto, para garantizar nuestra soberanía, necesitamos esta fuerte alianza con los Estados Unidos que proporciona la OTAN. Creo que estos son los dos aspectos clave que impidieron la creación de un sistema colectivo de seguridad que abarque toda Europa, desde Vancouver hasta Vladivostok, como solíamos hablar en la OSCE. to talk in the OSCE. Do you ¿Todavía tienes esperanza en la OSCE y en el resurgimiento de esta distensión de la Guerra Fría en la nueva Guerra Fría? war détente in the new Cold War? I think the ball is very much on the court of the Trump. Creo que la pelota está muy en el campo de la administración Trump. Ahora, han demostrado ser totalmente impredecibles, así que no tengo idea de lo que va a pasar. Pero los rusos han dejado claro que no están interesados en un alto el fuego en Ucrania. Quieren un tratado de paz, pero por supuesto, el primer paso podría ser un alto el fuego. Ven eso en el contexto de la seguridad europea y una profunda reconfiguración de la seguridad europea. Ahora, los rusos sienten que están en una posición de fuerza porque constantemente logran algunos avances. Hay muchos informes sobre la debilidad del ejército ucraniano. Europa está en una situación muy difícil. Será muy difícil, especialmente si Trump reduce el compromiso de Estados Unidos. Será muy difícil para los europeos compensar en términos de dinero y especialmente de sistemas de armas, porque la capacidad de producción simplemente no está ahí. The production capability is just not there. I think the Russians are not even Entonces creo que los rusos no están dispuestos a hacer ningún tipo de concesiones. Por lo tanto, dado que quieren tener un nuevo orden de seguridad, o digamos hablar en un contexto más global, la única institución que existe donde todos los estados están representados en igualdad de condiciones, incluidos aquellos con interés en la seguridad europea, es decir, Estados Unidos y Canadá, es la OSCE. Suiza tendrá la presidencia de la OSCE en 2026 y definitivamente aconsejaría a Suiza que se conecte desde el principio, ciertamente con la administración de Estados Unidos, pero también con la administración rusa, para ver cómo podemos desempeñar un papel útil allí para reunir a las partes. Al mismo tiempo, intentar restaurar un poco la credibilidad de nuestra neutralidad, que ha sido gravemente dañada desde 2022. neutrality, which has been badly damaged since 2022. Let's talk about that a little bit, because the propaganda... Hablemos un poco de eso,
porque la propaganda en este momento es extrema en mi opinión, especialmente en Europa, sobre cómo se enmarcan las cosas y cómo se explican o no se explican y se ocultan al entendimiento. Así que Suiza es claramente neutral. Y también ha dicho que se comportará de manera neutral, según las reglas de la Haya, y no enviará armas a Ucrania. Pero por otro lado, está claramente en el campo de Occidente. Y fue el lugar de acogida para esa cumbre de paz en verano, que en mi opinión resultó ser bastante inútil o incluso contraproducente, porque crea esta dicotomía entre nosotros y ellos. Entonces, ¿hacia dónde va Suiza? Y todavía hay una manera para que los europeos permanezcan neutrales. ¿Todavía hay europeos neutrales, en tu opinión? Maybe Ireland. Listen, Tal vez Irlanda. Escucha, creo que la neutralidad debe verse como un edificio de 3 pisos. El piso inferior es la Ley de Neutralidad, que es básicamente la Convención de la Haya de 1907, que establece que no se debe ofrecer ninguna ventaja militar a ninguna de las partes en conflicto. Desde ese punto de vista, legalmente hablando, somos neutrales. La segunda etapa es la política de neutralidad, y esto está muy definido por el gobierno, con poca consulta al Parlamento o a cualquier otra persona. Al tomar las sanciones, que fue un acto político con implicaciones en la neutralidad, entonces, y esta es la tercera etapa, influimos en la percepción de la neutralidad. Para ser creíbles, necesitamos ser percibidos como neutrales. Desafortunadamente, debido a esta decisión y otras, también la inminente adhesión a la OTAN, la percepción de neutralidad ya no está presente entre ciertas grandes potencias mundiales. No digo que se haya perdido para siempre, pero será una lucha cuesta arriba restaurar la credibilidad de nuestra neutralidad. Estoy de acuerdo contigo. Y permíteme también preguntar sobre cómo presenciaste este cambio en los países nórdicos con Suecia y Finlandia, pasando de ser famosos por su neutralidad, no alineados, a ser miembros plenos de la OTAN, y ahora incluso teniendo entre 15 y 17 nuevas bases estadounidenses en su territorio, y estando militarizados hasta los dientes contra Rusia. ¿Cómo te explicas que eso también haya ocurrido en el transcurso de los últimos, digamos, 10 a 15 años? Bueno, en realidad, la adhesión a la OTAN ocurrió así en unos pocos meses. Pero los precursores, después de la invasión, y creo que fue una agresión, por cierto, de Rusia contra Ucrania, Suecia y Finlandia son casos un poco diferentes. No creo que se puedan poner en el mismo paquete. Lo que tienen en común es una frontera con Rusia, y por lo tanto también tienen razones para temer posibles acciones rusas, desestabilización, guerra híbrida en Suecia y Finlandia. Pero comencemos con Finlandia. Finlandia tuvo una guerra con Rusia, con la Unión Soviética, en aquel entonces. No debemos olvidarlo. Así que tienen eso en su historia. Y un poco como Polonia, para ellos, se vieron obligados a ser finlandizados, como decíamos en aquel entonces, a tener el estatus de neutralidad después de la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca se les preguntó realmente sobre eso. Así que creo que lo que se ha percibido como revanchismo, un renovado militarismo de Rusia, ha hecho sonar las alarmas en Finlandia. Y para ellos, un poco como Polonia, unirse a la OTAN es una forma de asegurar su soberanía. Suecia, creo, es un poco diferente. Nunca estoy realmente convencido de ser. Estoy en de bueno. Si miras la historia de los últimos 20 años, ha habido varios intentos y varias declaraciones de líderes suecos diciendo que la neutralidad es algo del pasado. Ahora tenemos que avanzar y unirnos a la OTAN. Y simplemente ahora encontraron la oportunidad debido a esta agresión rusa contra Ucrania. Así que estos son los dos casos diferentes. Pero incluso antes de unirse formalmente a la OTAN, su ejército había estado preparado para unirse a la OTAN a través de todo tipo de medidas. El tipo de medidas que estamos tomando en Suiza ahora, por cierto, en términos de lo que llamaron interoperabilidad, que en realidad es entregar la gestión de nuestro ejército a la OTAN o a los estadounidenses.
Seamos claros. or to the Americans, let's be clear. Why are we doing that? I mean, I've observed ¿Por qué estamos haciendo eso? Quiero decir, he observado eso también en Suiza, que hay tanta presión desde ciertos sectores de nuestro gobierno. Tu ex jefa, Viola Amherd, creo, es una de las figuras políticas clave que impulsa la idea de ceder la estructura de defensa de Suiza a la OTAN. Y no hay ninguna amenaza para Suiza. ¿Por qué Suiza ahora intenta convertirse en un problema para otras potencias? Bueno, creo que se debe a la profunda penetración de las influencias estadounidenses, pero también israelíes, en todos nuestros sistemas militares. No es solo el ejército en uniforme, también es el sistema de adquisiciones. Quiero decir, la forma en que se seleccionó el F-35 es un escándalo. Un consejero nacional del Partido Socialista ha escrito un libro sobre eso, y es incompetencia o corrupción. No hay otra manera. Pero definitivamente es un escándalo. Y lo que nos dice es que nuestros sistemas de seguridad, todos ellos, todos los aspectos, están profundamente penetrados por estas influencias. Y por eso también lanzaron una campaña de difamación contra mí cuando fui nombrado secretario de Estado de Defensa, porque no había ocultado en conversaciones internas mi escepticismo ante esta urgencia de acercarse a la OTAN. Mi posición siempre ha sido que lo que hace nuestro poder, lo que hace nuestro papel o nuestra utilidad en el mundo, es que mantenemos una neutralidad creíble, y para eso debemos mantener distancia de las grandes potencias. Pero ya sabes, ahora los estadounidenses realmente sentimos que están ganando una batalla, que Suiza será para siempre otro país, otro juguete en sus manos. Y no estoy seguro de que sea reversible. No querían correr el riesgo de ralentizar este proceso o tener obstáculos al tener un escéptico de la OTAN como secretario de Estado de Defensa. Por eso lanzaron esta odiosa campaña de difamación contra mí. Así que ya sabes, realmente estoy puestos a los medios para alinear a Suiza. Francamente, fui ingenuo. Nunca había calculado en pers de que Suiza se uniera con el campo de Estados Unidos. Be aligned in the US camp. No mencioné esto en mi introducción, pero el año pasado sufriste una horrible campaña de difamación que al final te impidió asumir el cargo de jefe de esta nueva secretaría. Sí, y cuando ves los escándalos que ocurren casi cada mes en el Departamento de Defensa, entiendes por qué no querían que una persona independiente como yo intentara supervisar su trabajo. La última es el fracaso total de la compra de drones por 300 millones de Israel. Ahora, esta semana hubo una conferencia de prensa donde dijeron que, bueno, primero, los drones que debían ponerse en servicio en 2019 no estarán operativos antes de 2029. Y aparentemente tendrán que ser acompañados por un helicóptero o un avión. Así que realmente te preguntas por qué necesitas un dron si hay un avión al lado. Y esta es la expresión de pura e impresionante incompetencia. Y esta incompetencia es el resultado de una confianza ciega en los estadounidenses y sus amigos israelíes. En este caso, se trata de adquisiciones, pero esto también es cierto para la evaluación general de la situación. Si lees el último informe de nuestros servicios de inteligencia sobre la amenaza hacia Suiza, creerías que este documento ha sido escrito ya sea en Tel Aviv o en Washington. Quiero decir, los enemigos para Suiza son Corea del Norte, China, Irán y, por supuesto, vamos. Quiero decir, esta es una visión de Washington, pero ciertamente no debería ser la visión de Suiza. ¿cómo sucedió eso? Sé que una vez tuvimos una política exterior independiente. Logramos evitar 2 guerras mundiales. Logramos navegar la Guerra Fría. Teníamos una base muy sólida para lo que haríamos y no haríamos con ciertos bandos, aunque Suiza en la Guerra Fría estaba en un lado del campo. Pero había independencia. Y ahora me parece
que al igual que en otros estados europeos, hay personas en cargos muy altos que están haciendo un servicio de palabra a la neutralidad, pero están haciendo todo para empujar en esta dirección, que creo que realmente sienten. Creo que se adhieren a esta visión del mundo de que Corea del Norte representa una amenaza existencial para Suiza. North Korea poses an existential threat to Switzerland. Yes. No, I think the reason. Sí, creo que la razón es la gente que está a cargo con muy poco control democrático. Sabes, es casi gracioso que hayamos creado un centro para el control democrático de las Fuerzas Armadas en Ginebra, que está enseñando a países en África o pequeños países en Europa del Este cómo deben asegurarse de que el ejército esté bajo control civil. Y en nuestro propio caso, hay muy poco control democrático o civil sobre lo que están haciendo las Fuerzas Armadas. Y simplemente las personas que están a cargo han estado socializando, han sido entrenadas en países de la OTAN. Así que, naturalmente, han adoptado esta mentalidad. So quite naturally, they have adopted this mindset. And what happens in the administration, Y lo que sucede en la administración del Ministerio de Defensa ya no está equilibrado tampoco por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tradicionalmente estaba mucho más cerca de un verdadero punto de vista neutral. Pero nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido en gran parte destruido por el actual titular, el actual ministro de Relaciones Exteriores. Y también a nivel del Consejo Federal, estoy hablando de los políticos, los consejeros federales. Ya no tienes a alguien que tenga una visión clara de la identidad suiza y el papel de Suiza en el mundo. Tenemos personas débiles, que hemos tenido tradicionalmente, pero personas débiles que no tienen un sentido del papel de Suiza. Y ya no estamos en los tiempos en que teníamos personas como Micheline Calmy-Rey o Pascal Couchepin, Micheline Calmy-Rey en particular, que se enfrentaron a los estadounidenses en la época de la guerra de Irak. Ella fue muy criticada en esos días, pero ahora sabemos, e incluso la mayoría de los estadounidenses saben, que esta guerra fue incorrecta y que Calmy-Rey tenía razón al criticarla. Ya no tenemos personas así en posiciones de mando. Veremos ahora, tal vez Berset esté ahí. Parece ser más principista, pero no tiene una participación real en asuntos exteriores. Así que creo que se trata de las personas y la pérdida de la conciencia de lo que significa ser suizo, lo que significa ser neutral, y lo importante que es para Suiza, pero también para el mundo, creo, tener una Suiza neutral. Quiero decir, tú y yo intentamos cambiar eso, ¿verdad? Hay un referéndum que ya está decidido. El referéndum estará ahí. El referéndum preguntará si Suiza debería volver a una neutralidad integral, incluyendo la neutralidad en lo que respecta a las sanciones. Es decir, sin sanciones, excepto ciertas pequeñas excepciones. Pero no necesitamos entrar en esos detalles todavía. Ahora, ¿qué más está haciendo la sociedad civil en este momento para resistir? Porque siento que también hay una resistencia en Suiza contra este tipo de megalomanía de ciertos círculos, incluidos los medios. Los medios están casi exclusivamente, no completamente, pero en gran medida, en el mismo campo de pro-OTAN, pro-Estados Unidos. Sí. En realidad, es rusofobia. Y esta rusofobia ha existido durante mucho tiempo. Estaba leyendo el libro de mi antiguo colega, Paul Widmer, quien también está muy a favor de la neutralidad tradicional. Acaba de escribir un libro sobre la identidad suiza, donde encontró una cita del Neue Zürcher Zeitung de 1853, donde el Neue Zürcher Zeitung abogaba por que Suiza enviara 12.000 tropas para luchar contra los rusos en Crimea, junto con los franceses y los británicos. Así que hay una larga tradición de rusofobia aquí en el Neue Zürcher Zeitung, que realmente no entiendo. Hoy en día está bastante claro por qué ellos. El Neue Zürcher Zeitung es el New York Times de Suiza, ya sabes, ese tipo de nivel. Y ahora están totalmente alineados con la industria pro-OTAN, pro-militar. Creo que probablemente tiene que ver con los intereses económicos de algunos círculos en Zúrich
para profundizar esta cooperación militar con Israel y con la OTAN. Pero ahora, como dices, creo que la gente es muy escéptica. El poder de los medios tradicionales no es en absoluto lo que solía ser. La gente se está informando a través de canales de YouTube, como el tuyo u otros, a través de redes sociales. Y por supuesto, hay muchas preguntas, muchas consultas que se pueden ver allí. Y como creo que mencionaste en otro lugar, este debate será realmente feroz y tal vez sea uno de los referendos más importantes que tendremos en Suiza. Ahora, personalmente, me parece problemático que el concepto de neutralidad se deje a un partido político. Además, un partido político que es nacionalista, que es de derecha, que proclama neutralidad cuando se trata de Rusia y Ucrania, pero es totalmente pro-Israel en el Medio Oriente. Así que sus credenciales para defender la neutralidad realmente no son impecables. Por esa razón, estoy tratando, junto con varios amigos, de crear un movimiento en la parte francófona de Suiza que sea más neutral, que sea neutral en términos suizos, es decir, apolítico, pero simplemente basado en nuestro patriotismo y en lo que creemos que debería ser nuestra identidad y nuestro papel. Con ese propósito, en diciembre, creamos el Centro de Neutralidad de Ginebra. ¿Por qué Ginebra? Porque Ginebra ya está sufriendo la pérdida de credibilidad de nuestra neutralidad. Puedes hablar con las personas que trabajan en Ginebra, en la ONU y en el ámbito multicultural. Dicen que Ginebra, Suiza, no es lo que solía ser y se está volviendo problemático para nosotros estar aquí. Los dos objetivos principales de este centro son, primero, crear un marco neutral y apolítico en Suiza para los debates que llevarán al referéndum. Pero hay otro sentido en eso, y uno internacional. Vemos el surgimiento de bloques, se podría decir, una polarización creciente en el mundo. Tal vez se pueda dividir por el occidente contra los BRICS. No diría el occidente contra el resto. Hay un riesgo de militarización creciente. Hay un riesgo de guerras comerciales entre estos dos bloques. Y estoy absolutamente convencido de que para el futuro del mundo se necesita una red de estados que no pertenezcan ni a uno ni a otro, que realmente puedan hacer el enlace, construir puentes y crear espacios para negociaciones sobre temas importantes como el desarme, el control de armas y la inteligencia artificial. Quiero decir, la combinación de la inteligencia artificial con nuevas tecnologías militares, tecnología nuclear y misiles hipersónicos es extremadamente peligrosa para la supervivencia de la humanidad. El riesgo de una guerra nuclear decidida por inteligencia artificial ya no está excluido en el futuro previsible. Para eso se necesitan negociaciones, conversaciones y acuerdos. Tenemos que prevenir esto y avanzar hacia el control de armas y el desarme. Mestethings is a staff note writes like Puiwaris and Penu Crusal, Frain, and a Cresan, the Streka Pidesmi. Creating this framework for disarmament. I'm seeing a lot of interest in this approach. Estoy viendo mucho interés en este enfoque en el este y sureste de Asia. ¿Crees que lo que Suiza ha experimentado durante los últimos 200 años, incluso antes, y la capacidad institucional que ha construido, todavía está presente? ¿Es eso algo que Suiza aún podría decir, como, oye, podemos conectarnos con otros que están interesados? ¿O la posición de Suiza y su conocimiento neutral ya están tan dañados que... No. Bueno, en primer lugar, el conocimiento está ahí. Y creo que también en una parte de la sociedad no judía, pero también en la institución, especialmente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Parlamento, hay un deseo de intentar restaurar la credibilidad de nuestra neutralidad. Pero por supuesto, creo que requeriría un cambio de liderazgo allí en la dirección. Pero esta disposición está presente. No estoy seguro de que sepan exactamente cómo hacerlo. Y ciertamente, si hubiera algunas aperturas en el sudeste asiático, creo que habría espacio para la cooperación. Y de hecho, esta cooperación sería necesaria y bienvenida. Y creo que estas cosas son absolutamente posibles. Y entiendo a los países del sudeste asiático,
porque son ellos quienes tendrán que sufrir más, tanto económicamente, pero aún peor en caso de aumento de tensiones entre China y Estados Unidos. ¿Conoces el famoso dicho africano? Cuando dos elefantes hacen estío, la hierba la madre meña. Pero ten cuidado, cuando hacen el amor, también es la hierba en el medio la que se daña. But be careful, when they make love, it's also the grass in the middle which is damaged. Very true, very true. Which is why it boils down. Muy cierto, por lo que se reduce a este punto crucial de cómo no exponerse sin más a ser un campo de batalla. Quiero decir, la tragedia en Ucrania, uno de los principales aprendizajes, es que prevenir activamente la neutralidad de mantener la paz puede ser una estrategia de las grandes potencias para debilitar a sus rivales. Entonces, la pregunta para los neutrales es, ¿cómo mantienes la capacidad internacional para resistir tu propia militarización contra el otro, para ser un proxy? Your own militarization against the other to be a proxy. Two things there. Firstly, big powers Dos cosas ahí. have little En primer lugar, las grandes potencias tienen poco entendimiento de la neutralidad, especialmente los estadounidenses, especialmente las potencias occidentales. Y tiene que ver con su trasfondo ideológico. Ven mucho el mundo en términos de bueno y malo, bien y mal. Y eso se ha visto repetidamente desde los años de Reagan, si no quieres retroceder más en el tiempo. Está muy anclado en una especie de mentalidad de mesianismo cristiano, que es, ya sabes, hablar de Satanás y Dios y cosas así. Así que no solo un cristiano, sino las religiones del libro, si quieres, tienden a dividir el mundo entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Además, hoy en día hay entre 20 y 30 millones de estadounidenses que son evangelistas cristianos que creen que vivimos en el Apocalipsis. evangelists who believe that we live in the apocalypse. This is very dangerous. And you remember maybe the apocalypse. Esto es muy peligroso. Y ya sabes, tal vez recuerdes el Apocalipsis. Primero necesitas que todos los judíos regresen a Israel, y luego estará el anticristo, que se levantará y habrá una gran guerra, etc. Esto es muy peligroso porque puede llevar a una profecía autocumplida. En la mente occidental ves el mundo siempre entre el bien y el mal. Eso no deja espacio para la neutralidad. ¿Estás con nosotros o contra nosotros? ¿Estás en el campo del bien o en el campo del mal? Así que esa es una mentalidad que está muy presente aquí. Creo que eso hace muy difícil para países como Suiza mantenerse neutrales contra la voluntad de la gran superpotencia con la que estás totalmente conectado, económica, financiera, pero también en términos de valores. Economically, financially, but also in terms of values. So the recommendation then would be Entonces la recomendación sería que los países y políticos en Europa, o fuera de ella, que no estén completamente capturados ideológicamente, rechacen todo el marco y digan que no es el bien contra el mal. Podemos tratar con todos y haremos nuestro mejor esfuerzo. Así que nunca se queden atrapados en este pensamiento de blanco y negro. inside this black-white dichotomy. right? Absolutely. I think what would be badly needed Absolutamente. is to have Quiero decir, creo que lo que se necesitaría urgentemente es la creación de una red, y uso red porque no tengo una mejor palabra en mente, un club o lo que sea, de estados que sean conscientes de esta situación y que estén listos para trabajar juntos, precisamente para evitar que esta mentalidad de bien contra mal se propague y conduzca a guerras comerciales o operaciones militares de unos contra otros. Porque al final del día, no se trata solo de la supervivencia de la humanidad, sino también de los intereses puros de países como los del sudeste asiático, estoy seguro, pero también Suiza y muchos otros. Quiero decir, si hubiera una guerra comercial con China, o digamos si se cortan las líneas de suministro entre China o el este de Asia y Europa, nuestra economía estaría en grandes problemas. Lo que significa que estas tendencias en grandes problemas con el desempleo y cosas por el estilo. people will be in big trouble with unemployment and things like that. So that's why we have a very strong interest in maintaining Por eso tenemos un gran interés en mantener abiertas las rutas comerciales y las líneas de suministro. Y supongo que esto también es cierto para países como Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Laos, Camboya, etcétera, etcétera, y todos los países de esa región que no quieren verse en una posición donde tengan que elegir entre China y Estados Unidos. Pero en Europa hoy,
Esta es un poco la posición en la que nos han puesto. Tuvimos que elegir entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, por supuesto, cuando está de awards en Faperex for, que tenemos una región sin salida al mar, la elección es bastante fácil ahora. The choice is pretty easy to make. Pero no creo que hayamos explotado lo suficiente el margen de maniobra que teníamos, porque al final del día, entre 2014, cuando se decidieron las primeras sanciones contra Rusia por parte de Occidente, y 2022, pudimos mantenernos fuera de las sanciones simplemente creando un sistema por el cual las sanciones no pudieran ser eludidas a través de Suiza. Nadie nos ha explicado nunca por qué esta misma política no fue posible después de 2022. Y creo que fuimos un poco rápidos en unirnos a estas sanciones. De hecho, en un fin de semana, el Consejo Federal cambió de opinión sin explicarnos nunca por qué lo hicieron. Y creo que esto ha contribuido a una desconfianza profunda entre una gran parte de la población y el gobierno suizo. Por eso, por cierto, también han perdido los 4 o 5 referendos que siguieron, aunque no tuvieran nada que ver con la neutralidad o las relaciones exteriores. Pero bueno, volviendo a tu punto principal, sí creo que hay una necesidad de crear un club. Podría comenzar con think tanks como el tuyo y el mío, para crear esta red de personas que piensan de manera diferente y que tienen una visión más amplia del futuro, y no quieren ser simplemente miembros de un bando. Pero es mucho más fácil, es mucho más cómodo ser parte de un bando. Si eres un think tank conectado a la industria militar estadounidense, verás llegar los millones, verás mucho dinero, tendrás cobertura positiva en todas partes. Mientras que cuando quieres pensar de manera diferente, lo cual no es seguir la corriente principal, entonces todo es, por supuesto, un poco más difícil y requiere más coraje. Por eso, tenemos que conectarnos con la red disidente. Y la buena noticia es que ahora hay un número considerable, incluyendo en Alemania a Ulrike Gero y en los Estados Unidos a Jeffrey Sachs alrededor del mundo que están pensando activamente en tu forma de crear centros y actividades, creando grupos de estudio para fomentar un enfoque más realista. Así que es la buena noticia. Pero déjame hacerte una pregunta más, porque como realistas necesitamos admitir que al final del día, todo depende de lo que las grandes potencias realmente hagan, cómo se moverán. Por eso ahora el cambio de Biden a Trump es tan crucial, ¿verdad? Porque podría haber un gran cambio en la política exterior. La forma en que lo veo es que los estados neutrales más pequeños pueden actuar como el lubricante en la máquina que pone en marcha los acuerdos de paz o los movimientos de desescalada, pero no puede ser el impulso que supera la inercia. ¿Lo ves de la misma manera? Así es exactamente como lo veo. La grasa es una muy buena metáfora. Normalmente solía usar la palabra, ya sabes, el líquido que tienes en la articulación para permitirte funcionar sin dolor. Creo que este es exactamente el papel que deberíamos tener. Obviamente, las superpotencias mantendrán su autonomía de decisión, y no hay manera de que realmente podamos influir en el proceso de toma de decisiones. Pero lo que podemos intentar hacer es influir en la comunicación y la conectividad entre las diversas grandes potencias. Hoy en día nos estamos moviendo hacia un sistema que se está volviendo más complejo. Tienes 3 grandes, digamos, la especie de liga superior, si quieres. La liga de campeones sería Rusia, China y Estados Unidos. Rusia es un poco más débil que los otros 2. Pero luego tienes un número creciente de potencias regionales que tienen una fuerte influencia en su propia región, pero no tanto en la escena global, que no son potencias globales. Pero podemos ver, acabamos de ver en Siria, cuánto una de estas potencias regionales puede desempeñar un papel clave por sí sola. Por supuesto hablan con otros, pero realmente fue la iniciativa, los recursos, la estrategia de Turquía para poner al-Jolani en su lugar en Damasco. Y supongo que verás más y más. A medida que el sistema de control general de las potencias globales se debilita,
simplemente porque ya no pueden controlar todo, verás más y más potencias regionales, probablemente volviéndose más activas como una especie de poder de orden en su propia región. Y esto es muy interesante. Esto puede ser un factor de estabilidad en el mundo. And this is very interesting. This can be a factor of stability in the world. Yeah, an interlocking system, but that's where we actually need Un sistema interconectado. Pero ahí es donde realmente necesitamos una nueva y adecuada arquitectura para acordar un par de formas básicas de interactuar. Porque ahora mismo estamos viendo el colapso de un sistema. Espero que podamos construir el futuro de eso. Embajador Ruch, ¿hay algo que le apasione y que todavía le gustaría expresar? burning on your heart that you would still like to get out? Well, I think I said more or less, more or less what I wanted to say, but Bueno, creo que dije más o menos lo que quería decir, pero realmente el punto que me gustaría enfatizar nuevamente es cuánto las personas que ven el mundo en términos realistas. Has mencionado a Jeffrey Sachs, me gusta escuchar al profesor Mearsheimer también, y a muchos otros. Creo que es muy importante intentar conectar y crear una red ya ahora de pensadores, de personas que piensan de esa manera. Y esto puede suceder ahora, y esto debería suceder ahora. this can happen now, and this should happen now. Where should people ¿Dónde deberían ir las personas que quieren leer más de ti o ver más de ti? ¿Publicas en Gin regularmente? somewhere regularly? So, well, they can first. Bueno, primero pueden ordenar mi libro. Me temo que solo está en Amazon, y lo siento porque sé que algunas personas boicotean Amazon, pero si alguien tiene una mejor opción, háganmelo saber. Se llama Crímenes, Odio y Temblores. Creo que ya aprenderán mucho de ahí. De lo contrario, estoy preparando, con 3 personalidades de la parte francesa de Suiza, un libro sobre la neutralidad que debería publicarse en la primera mitad de este año. Además, soy colaborador habitual de varios medios, incluyendo el semanario Weltwoche en Zúrich. Tengo una columna allí, pero también en algunos otros periódicos diarios. Pero estos son más comentarios sobre eventos actuales. Además, tengo muchas entrevistas que están disponibles en la red. Así que no duden. Además, siempre estoy abierto a expresar mi opinión porque tengo este lujo, como tú, de ser independiente y lo que veo y lo que pienso en ningún lado o del otro. Without any magnifying glasses, one way or the other. Everybody, Todos, si quieren ponerse en contacto, comuníquense con el embajador Jean-Daniel Ruch. Embajador, muchas gracias por su tiempo hoy. for your time today. Thank you. Muchas gracias. Y bueno, disfruta de Japón. Japan. Lo haré.